Me da mucho gusto recibir a todos los discípulos de distintas partes de la República Mexicana y de otros países a este estudio del libro de Daniel. Estamos aquí en el auditorio Vida Nueva para el Mundo y este aplauso de gloria al Señor es por la vida de todos ustedes que se están conectando en este momento. Nos da mucho gusto recibirte. Gracias a Dios que apartas el tiempo de estudiar la palabra y de discipularte, que es muy importante para poder tener crecimiento en el Señor y conocerle más. Vamos a hacer una oración y vamos a iniciar con un canto de adoración al Señor. Padre, gracias te damos. Estamos agradecidos en este día porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, porque esa bondad y misericordia la has derramado sobre nuestras vidas. Nos has alcanzado, Señor, y sigues extendiendo tu mano preciosa, maravillosa de provisión para cada uno de nosotros, Señor. Te amamos, te bendecimos, Señor. Nos humillamos delante de ti y pedimos, Señor, que tú nos limpies, purifiques nuestra vida y nuestra alma con la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo. Amén. Quiero humillarme a ti, Señor. Reconocer que necesito más de tu perdón, que muchas veces he obrado según mi parecer, pensando que te sirvo a ti y te dejo fuera. Quiero entregarte el corazón, morir a mis deseos, mis caminos, mi emoción, para que solo tú gobiernes todo lo que soy y tu Espíritu Santo tome el control. Me humillo a ti, me entrego todo a ti, me rindo a ti, porque solo tú mereces mi adoración, Jesús. Me humillo a ti, me entrego todo a ti, me rindo a ti, porque solo tú mereces mi adoración, Jesús. Mi adoración. Quiero entregarte el corazón, morir a mis deseos, mis caminos, mi emoción, para que solo tú gobiernes todo lo que soy y tu Espíritu Santo tome el control. Me humillo a ti, me entrego todo a ti, me rindo a ti, porque solo tú mereces mi adoración, Jesús. Me humillo a ti, me
entrego todo a ti, me rindo a ti, porque solo tú mereces mi adoración, Jesús. Mi adoración, mi adoración es para ti. Nuestra adoración es solamente para ti, Señor Jesucristo. A ti te adoramos y a ti te bendecimos. Están aquí con todos ustedes para enseñar el libro del profeta Daniel. Abran sus Biblias, por favor, en el libro de Daniel, en el capítulo 9, versículos 24 en adelante. Vamos a iniciar con el estudio de la profecía de las 70 semanas de Daniel. Lo vamos a hacer en varios estudios, en varias clases. Y el día de hoy vamos a estudiar 6 profecías para la nación de Israel. 6 profecías para la nación de Israel. Y para poder entrar en el contexto vamos a estudiar o leer todo el pasaje. Daniel 9, del 24 al 27, vamos a darle lectura. Dice así esta profecía asombrosa: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Amados, la profecía de las 70 semanas de Daniel es una de las profecías más extraordinarias, fascinantes y asombrosas de toda la Biblia, de todas las Escrituras. En esta profecía se comprueba la veracidad de la palabra de Dios. Comprobamos una vez más que la Biblia es un libro inspirado por el Espíritu Santo, usando autores humanos, respetando la personalidad y la situación de cada autor humano, en donde la voluntad de Dios fue traída sobre ellos y Él sopló la palabra y ellos tuvieron la responsabilidad de escribir lo que recibían de parte de Dios. Y esto lo digo porque a medida que vayamos avanzando en el estudio, ustedes se van a dar cuenta de la exactitud cronológica en cuanto al tiempo del cumplimiento de cada uno de los eventos que vamos a estudiar en esta profecía. Vamos a analizar el día de hoy el versículo 24 nada más, con ese va a ser suficiente, porque en este versículo 24 vamos a encontrar 6 profecías para la nación de Israel. Vamos a analizar el verso 24, estoy ahí en Daniel 9, versículo 24, y miren la primera parte de este versículo. Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner el fin al pecado
expiar la iniquidad, traer justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Subrayen la expresión 70 semanas. Les voy a dar las palabras hebreas para esto. 70 semanas, la palabra hebrea es Sibim Shabuah. Sibim, con i latina las dos y acento en la segunda i. Sibim Shabuah. S-H-A, B grande U-A-H. Sibim Shabuah. Y en el idioma original hebreo no dice 70 semanas, dice 70 sietes. Eso es lo que dice en el original. 70 sietes. Entonces el asunto aquí es determinar a qué se refieren esos sietes. 70 sietes de qué. ¿Serán 70 días? ¿O serán 70 semanas? ¿O posiblemente sean 70 meses? ¿O tal vez sean 70 años? ¿Cómo podemos saber a qué se refiere ese 7, esos 70 sietes? Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 16, versículo 9, refiriéndose a la fiesta de las semanas, dice: 7 semanas contarás, desde que comenzare a meterse la hoz en la mies, comenzarás a contar las 7 semanas. Así que aquí la palabra semanas está claramente identificada. La palabra 7 se refiere a semanas en Deuteronomio 16, 9. Entonces, estas 7 semanas de 7 días eran justamente lo que esperaba la nación de Israel para el cumplimiento de la fiesta de Pentecostés. Ahí en Deuteronomio no hay ningún problema, no hay duda de que ese 7 se refiere a semanas. Pero ¿cómo podemos saber si esos 7 en el libro de Daniel se está refiriendo a semanas o a años? Les voy a leer una definición del diccionario teológico del Antiguo Testamento respecto a esto. Pongan atención. Dice: mientras que en Deuteronomio 16, 9 la palabra Shabuah representa un periodo de 7 semanas, en Daniel 9, 24 al 27 denota un periodo de 7 años en cada una de sus apariciones en estos 4 versículos. Esto se demuestra por el contexto en el que Daniel reconoce que el periodo de 70 años de cautiverio casi ha terminado. Es decir, si leemos los versículos anteriores que ya hemos estudiado, Daniel se está refiriendo a una profecía de 70 años. Entonces, si tomamos eso como el contexto inmediato anterior al pasaje que estamos estudiando, podemos pensar por esta razón que los 70 sietes del versículo 24 se refiere a 70 años, o sea, 70 semanas, son semanas de años, pues, ¿sí? Entonces, no son semanas de días lo que Daniel está escribiendo en el versículo 24, sino que son semanas de años, 70 sietes de años, ¿sí? Entonces, ¿cuántos días tiene una semana? 7. O sea, aquí no lo vamos a interpretar como 7 días, sino como 7 años, ¿de acuerdo? Cada semana va a tener 7 años. Y ahora, ¿cuántas semanas de 7 años son las que se revelan en el versículo 24? 70. 70 semanas de 7 años. ¿Cuánto nos da 70 multiplicado por 7? Entonces, esta profecía es una profecía que abarca 490 años, ¿de acuerdo? Va a ser una profecía que va a abarcar un periodo de 490 años. Maravilloso. Eso lo vamos a ver la siguiente clase ya con mucho más detenimiento. Ahora vamos a adentrarnos al versículo 24 y estas 6 profecías sobre el pueblo de Israel. Dice el verso 24: 70 semanas están determinadas, Daniel, sobre tu pueblo. ¿Cuál es el pueblo de Daniel? La nación de Israel. Y también dice: sobre tu santa ciudad. ¿Cuál es la santa ciudad? La capital de Israel, Jerusalén. Entonces, esta es una profecía para Israel y para su capital, Jerusalén. Entonces, lo que el profeta está diciendo es que le está diciendo a Daniel: ¿sabes qué? Estas 6 profecías que te voy a dar a continuación son para la nación de Israel y para la ciudad de Jerusalén en un futuro, Daniel.
Cuando se cumplan estos 490 años y esta profecía, ahí la nación de Israel y la ciudad de Jerusalén serán los receptoras, las recipientes de estas 6 profecías. ¿Hasta aquí me están entendiendo? Vamos a la primera profecía. Número 1, dice ahí el versículo 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para, número 1, terminar la prevaricación. Esta es la primera profecía sobre Israel y Jerusalén. Terminar la prevaricación. De manera que cuando esta profecía de 490 años o de las 70 semanas de Daniel se cumpla en un futuro, el Señor hará terminar la prevaricación en el pueblo de Israel. Vamos a estudiar la palabra prevaricación, apúntenla. Es la palabra hebrea pesha, P-E-S-H-A, pesha, y significa principalmente rebelión. Esta palabrita pesha tiene una raíz hebrea que implica un rompimiento de relaciones civiles o religiosas entre dos partes. Es cuando dos partes se pelean. ¿Sí? Hay un pleito o una de las dos partes se rebela contra la otra. Entonces, en este caso, se está describiendo la prevaricación de la nación de Israel, porque las partes implicadas aquí son Israel y Dios. Y el Señor no falla, ¿verdad? El Señor no comete prevaricación. Entonces, el pueblo de Dios es acusado de rebelarse contra su rey divino y quebrantar el pacto que Dios había hecho con ellos. La nación de Israel, durante todo el Antiguo Testamento leemos una y otra vez que prevaricó. La nación de Israel se rebeló, se fueron tras dioses falsos, tras ídolos, cometieron adulterio espiritual, se apartaron del Señor. Esa es la historia del libro de los jueces, del libro 1 y 2 de Samuel, del libro 1 y 2 de los reyes y de las crónicas. Y en todo el Antiguo Testamento vemos esta prevaricación de Israel. Vamos al libro de Ezequiel capítulo 2, por favor, versículo 1 al 3, para confirmar esto. Ezequiel 2, versículo del 1 al 3, el Señor le está hablando aquí al profeta Ezequiel, al principio de la profecía y en el capítulo 2, y dice así: me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel. ¿A quiénes? A gentes, ¿qué dice ahí? Rebeldes, que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Israel cayó en desobediencia, en rebeldía, en apostasía contra Dios por siglos durante su historia. Y una mala noticia es que la nación de Israel sigue en rebeldía, sigue en desobediencia, sigue en apostasía. Han negado al Mesías Jesucristo. Cuando vino hace 2000 años lo crucificaron. En otras palabras, la nación de Israel sigue en prevaricación, sigue en rebeldía. ¿Cuál es la lección para nosotros, hermanos? Que la prevaricación es un pecado que ofende tremendamente a Dios. Un corazón rebelde, un corazón que cuestiona a Dios, que se aparta de Dios, es un corazón que está en pecado, es un corazón que está lejos del Señor. Debemos de cuidar nuestro corazón y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a examinar nuestro corazón si somos rebeldes. Porque les digo algo, todos nosotros tenemos nuestra dosis de rebeldía, todos. Y vemos los hijos rebelándose contra los padres en una generación muy difícil, donde los niños desde 7, 8, 10, 15 años ya le hablan muy mal a la mamá, se rebelan contra el papá. Yo quiero hacer mi voluntad, no me molestes, mamá, yo ya soy grande, tengo 12 años. Entonces estamos en una sociedad muy rebelde. También en la iglesia vemos esto. ¿Por qué el pastor dice eso? ¿Y por qué aquel líder? No estoy de acuerdo. Yo lo haría mejor. Se están equivocando. Entonces
traemos una rebeldía. Desde el huerto del Edén, cuando se rebelaron los primeros padres, ese pecado fue un pecado de rebelión contra Dios. Y desde ese momento todos tenemos esta rebelión contra la autoridad, contra el gobierno, contra el presidente, contra los pastores y sobre todo contra Dios. Miren lo que dice Proverbios capítulo 29, versículo 16. Proverbios 29, 16. Es un proverbio muy interesante acerca de la rebeldía, de la rebelión. Dice así Proverbios 29, versículo 16. Dice: cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión o la prevaricación, mas los justos verán la ruina de ellos. Estamos en un mundo rebelde, en un mundo impío, en un mundo prevaricador, en un mundo idólatra, un mundo que no le interesa saber nada de Dios. Pero aquí en Proverbios 29, 16 se profetiza que los justos verán la ruina de los prevaricadores. De manera que nosotros debemos humillar nuestro corazón, como lo escuchamos hace un momento en la oración de Hugo y de Merit, o en el canto. Debemos humillarnos constantemente, hermanos. Asegurarnos que nuestra rebelión que todavía traemos sea presentada delante de Dios como pecado y vivir una vida con un corazón contrito y humillado. Miren lo que dice Santiago 4, versículo 10, allá en el Nuevo Testamento. Santiago 4, 10, un texto muy conocido, dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Dile a la persona a tu lado: humíllate delante del Señor y Él te exaltará. Él te exaltará. Cuando empezamos nuestro día, ¿no? y amanece, nos despertamos y nos arreglamos, nos metemos a bañar, vamos al trabajo, vamos a la escuela, vamos a hacer nuestras actividades. Si antes de que inicie ese día tú no te humillas delante del Señor, entonces estás cometiendo prevaricación. ¿Sabías tú eso? Eres un rebelde. Es como si tú salieras de tu casa y le dices: Señor, hoy no te necesito, Señor. Estuvo muy bien el sábado y el domingo, ahí escuché tu palabra, fui a la iglesia, pero hoy que es lunes, martes, miércoles, hoy no te necesito, Señor. Gracias por todo, pero hoy yo me arreglo con mis asuntos, con el banco, con la escuela, con la casa, con los hijos. Yo soy lo suficientemente inteligente para hacerlo, Señor. Ahí nos vemos el domingo, Señor. Eso es prevaricación, es rebeldía. Al contrario de eso, ¿cómo debemos empezar nuestro día? Desde que abrimos los ojos, ¿verdad? Señor, gracias por este día. Me humillo delante de ti, Señor. Yo no soy nada sin ti el día de hoy, Señor. Y te suplico que vengas conmigo, que me ayudes, Señor. Que me encamines, que me libres del mal, que tu Espíritu Santo me llene, Señor. Porque si algo puedo hacer el día de hoy, si algo logro el día de hoy, es por tu gracia y por tu misericordia, Señor. Ese es un corazón humillado. Y a quienes humillan delante de Dios, ¿Dios qué? Dios los exalta y te permite hacer lo que tenías que hacer. Las cosas van a salir bien, Dios tiene el control, vas a estar en paz, vas a estar tranquilo, porque eres un creyente que se humilla delante de Dios. ¿Nos hemos humillado delante del Señor, hermanos, últimamente? Pues así debemos hacerlo todos los días. Bueno, regresamos a esta primera profecía en Daniel 9, porque esta profecía dice ahí en el versículo 24 que terminará la prevaricación en Israel y en Jerusalén. Esa es la primera profecía. Ahora, esto no ha ocurrido. Claramente la nación de Israel y la ciudad de Jerusalén siguen en prevaricación, ¿sí? No han aceptado al Señor, no lo siguen. Entonces yo pregunto esto, les pregunto esto a ustedes: ¿cuándo se cumplirá esta profecía? ¿Cuándo? Porque no se ha cumplido. ¿Cuándo va a terminar la prevaricación en Israel y en la santa ciudad de Jerusalén? La respuesta es sencilla: cuando se cumplan las 70 semanas de Daniel. Al final de las 70 semanas de Daniel se profetiza que el Señor Jesucristo regresará en gloria a este mundo y gobernará desde la ciudad de Jerusalén. Ahí se terminará la prevaricación. ¿Cuántos le damos gloria a Dios por eso? Gracias, Señor, que se va a terminar por fin la rebeldía, empezando en Israel y en Jerusalén. Vamos a la segunda profecía, ahí en el versículo 24. Dice: poner fin al pecado. ¿Ya lo vieron a la mitad del versículo?
Segunda profecía: cuando se cumpla esta profecía de las 70 semanas de Daniel, se pondrá fin al pecado. Subrayen la palabra pecado, es la palabra hebrea chataj, chataj, así como suena, C-H-A-T-T-A, con acento en la segunda A, chataj, y significa equivocar el camino, errar el camino, ofender a Dios, cometer transgresión en contra de Dios. La Biblia enseña que el pecado es transgresión de la ley, primera de Juan 3, versículo 4. También enseña que el pecado proviene del diablo, primera de Juan 3, 8. Y que todo lo que no proviene de la fe es pecado, Romanos 14, 23. Todo lo que yo haga que no sea motivado por la fe en mi Dios es pecado. Así de grave es el pecado, ¿sí? El pecado ofende profundamente a Dios, y si el pecador no se arrepiente, tendrá que enfrentar la muerte eterna, estando destituido de la gloria de Dios, como se describe en Romanos 3:23, que dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos nosotros nacimos en una condición pecaminosa. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es la definición de pecado? Chataj, la definición que les acabo de dar: errar el camino, equivocarse, irse por otro lado, ¿sí? Entonces, nosotros fuimos creados, hermanos, y nacimos, desde que estábamos en el vientre de nuestra madre y el día de nuestro nacimiento, nacimos con el propósito de conocer a Dios y disfrutar de Él para siempre. Por eso viniste a este mundo, para conocer a Dios, para glorificarlo. Él es el creador del universo. ¿Quién no quisiera conocerlo, no? Entonces, para eso nacimos, para conocer a Dios, glorificarlo y disfrutar de Él para siempre, ¿sí? Ahora, ¿cuántos de ustedes han visto niños pequeñitos de 2, 3, 4 años que le digan a la mamá: mamá, yo quiero glorificar a Dios y conocerlo y vivir para su gloria? Pues quizá haya por ahí alguno, ¿no? Pero es una excepción, definitivamente es una excepción, porque prácticamente todos los niños nacimos, cuando éramos niños, y también de adultos, con la naturaleza que pecaminosa. Ese era el camino por el cual Dios quería que camináramos, que transitáramos, que lo conociéramos y viviéramos para su gloria y lo disfrutáramos para siempre. Pero ¿qué hizo el pecado en nosotros? Esa naturaleza nos llevó por otros caminos. Entonces, normalmente el camino del pecado es el camino que busca nuestra gloria, nuestra comodidad. Es un camino de egoísmo, es un camino de rebelión contra Dios, es un camino en el cual nosotros hacemos lo que mejor nos convenga, lo que mejor nos venga a la mano, ignorando a Dios. Y toda la humanidad, incluida la nación de Israel, nació en esta situación de pecado. Repito, Romanos 3:23, apúntalo: por cuanto todos pecaron y están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Qué noticia tan difícil, tan triste. Pero ahora, la buena noticia de esta segunda profecía es que va a llegar un día cuando el Señor Jesucristo regrese a este mundo, en el que se pondrá fin al chataj, se pondrá fin de una vez por todas al pecado. Ahora, esta segunda profecía es muy importante que ustedes conozcan esto. La primera y la segunda profecía tienen un cumplimiento parcial en estos tiempos. Desde que Cristo vino hace 2000 años hasta este año 2023, estas dos profecías se cumplen de forma parcial en aquellos que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Porque si tú tienes a Cristo, entonces su Espíritu Santo termina con la prevaricación y pone fin al pecado en tu vida. Amén. Pero estas profecías no se han cumplido de forma total porque Cristo todavía no ha regresado. Vamos a leer un texto en Hebreos capítulo 9, si me acompañan, abran su Biblia ahí en Hebreos 9, para intentar explicar cómo es que Dios pondrá fin al pecado cuando el Señor Jesucristo vuelva a este mundo. Hebreos 9, versículo 24 hasta el 28. Aquí está hablando de la obra
sacrificial del Señor Jesucristo en la cruz. Hebreos 9:24. Vamos a leerlo, dice así: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros, subraya eso, por nosotros ante Dios. Cristo, después de que murió en la cruz, resucitó y ascendió al cielo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Versículo 25. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó el Señor Jesús, ¿cuántas veces? Una vez, para siempre, por el sacrificio de sí mismo. ¿Para qué? Para quitar de en medio el pecado. Subraya esa frase en el versículo 26. Para quitar de en medio el pecado. Cuando Cristo vino y murió en la cruz, ¿sí? Cuando nosotros creemos en Él, se aplica esta verdad. Él quita de en medio el pecado, que es la misma profecía que estamos estudiando en Daniel 9. ¿Ya se dieron cuenta? Es lo mismo. Versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, ¿ok? Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Dile a la persona a tu lado: para llevar los tuyos, tus pecados. Él llevó tus pecados. Él puso fin al pecado cuando murió en la cruz del Calvario, pero esta profecía se aplica solo a aquellos que lo reciben, no a todo el mundo. Pero cuando Cristo regrese, salvará a su pueblo y en el reino milenial pondrá fin al pecado. ¿De acuerdo? Durante su reino milenial y hacia el final de su reino milenial, Él quitará completamente el pecado. Vamos a la tercera profecía, vamos a la número 3. Ahí regreso a Daniel capítulo 9. Versículo 24, a la mitad del versículo dice: para terminar la prevaricación, para poner fin al pecado. Número 3, para expiar la iniquidad. Esa es la tercera profecía y es de las más importantes de este versículo. Esta tercera promesa es la clave para poder comprender cómo se van a cumplir las dos promesas anteriores. ¿Cómo le va a hacer el Señor para quitar la prevaricación y quitar el pecado? Aquí en esta tercera profecía se nos explica claramente cómo lo va a hacer Dios, ¿sí? Esto ocurre solamente a través de un sacrificio sustitutivo y expiatorio. Solamente a través de un sacrificio sustitutivo y expiatorio sería posible cumplir las dos primeras profecías, ¿sí? Ahora, vamos a intentar explicar la palabra expiación. Si ustedes me siguen con atención, por favor. Esta palabra expiación proviene de la palabra hebrea kafar. Kafar, K-A-P-H-A-R. Kafar, ¿ok? Y esta palabra exige un sacrificio expiatorio a favor de la parte ofensora que satisfaga a la parte ofendida y reconcilia a las dos partes. Voy a repetirlo porque algunos están tomando apuntes. La palabra kafar exige un sacrificio expiatorio a favor de la parte que ofendió, la parte ofensora, y que este sacrificio satisfaga a la parte ofendida para traer reconciliación entre las dos. Eso significa la palabra hebrea kafar. Muchos teólogos han enseñado que la palabra kafar o expiación significa cubrir, ¿sí? Cubrir el pecado. Pero investigando la palabra más profundamente, este significado es equivocado.
No hay ninguna base bíblica para pensar que la palabra kafar significa cubrir. Más bien la palabra kafar en su raíz hebrea, repito, significa o implica un sacrificio expiatorio a favor de la parte ofensora que satisfaga a la parte ofendida y reconcilie a las dos partes. Ahora, el problema es que es imposible que la parte ofensora, que somos nosotros los pecadores, puedan ofrecer dicho sacrificio que satisfaga la ira y la santidad de Dios, que es la parte ofendida. A ver, hermanos, ¿quién es la parte ofensora? Nosotros, los pecadores. ¿Quién es la parte ofendida? Dios. ¿Podríamos nosotros reconciliarnos con Dios con nuestras propias fuerzas? Portándonos bien, quizá haciendo muy buenas obras, ofreciendo un sacrificio en nuestra propia vida, por ejemplo, derramando nuestra propia sangre, quizá Dios acepte eso. No, imposible, porque nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, este es el problema de la palabra expiación, que la parte ofensora, el pecador, no puede satisfacer la justicia, la ira y la santidad de Dios porque Él es perfecto. Entonces, la única forma, la única solución para que pudiera haber expiación o kafar era que Dios tomara forma humana y viniera Él mismo a ofrecer su vida como sacrificio perfecto para satisfacer la ira y la santidad de Dios a favor de los pecadores. Esa era la única solución. Porque el único que puede perdonar pecados es ¿quién? ¿El pastor? No. ¿Un sacerdote católico? No. Aunque te confieses y vayas y el sacerdote te diga tus pecados te son perdonados, eso no enseña la Biblia. La Biblia enseña que el único que puede perdonar pecados es Dios. Entonces Dios mismo tenía que tomar forma humana, ofrecerse a sí mismo como sacrificio de kafar, expiatorio, y reconciliar de esa manera las dos partes. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Hebreos 9:22. Era necesario que alguien viniera a ofrecer su sangre, su vida, como un sacrificio perfecto para reconciliar al pecador con Dios y satisfacer al mismo tiempo la ira, la justicia y la santidad de Dios. Vamos a ver este sacrificio expiatorio en dos pasajes. Vamos a Isaías capítulo 53, que es uno de los pasajes más conocidos, más profundos y más preciosos que confirman la doctrina de la expiación, kafar en hebreo. Isaías 53, vamos a leer el versículo 4 hasta el 10. Isaías 53, del 4 al 10. Muy bien, dice así. Está hablando acerca del Mesías futuro que vendría, porque esta profecía se escribió 700 años antes de que Cristo naciera. Dice así Isaías 53, 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue, ¿por qué? Por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Quién está hablando? ¿Quién está escribiendo esta profecía, hermanos? El profeta Isaías. ¿De qué nacionalidad es Isaías? Judío, es israelita. Esta es una profecía principalmente para Israel, aunque se aplica también para todos aquellos que crean en el Mesías. Es una profecía para Israel principalmente. Versículo 6, vamos a leerla. Léanla en voz alta conmigo. ¿Qué dice el 6? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes,
y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Pongan atención en el versículo 10. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida, subrayen eso, ¿en qué? Cafar. Apunta ahí una rayita en tu Biblia y ponle, esta es la palabra cafar, que significa expiación. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. El Mesías, Jesucristo, ofreció el sacrificio expiatorio, es decir, derramó su vida, derramó su sangre y puso su cuerpo en la cruz a favor de la parte ofensora. En otras palabras, a favor tuyo y mío. Y en ese sacrificio Él satisfizo la ira de Dios, porque Dios demandaba castigo por nuestros pecados, ¿no es verdad? Él satisfizo la santidad de Dios, Él satisfizo la justicia de Dios, de manera que los que creen en Él como Mesías y Salvador son reconciliados con Dios. Esto es un milagro. Y aquí aprendemos algo interesante: ninguna religión nos reconcilia con Dios, ningún pastor nos reconcilia con Dios, ningún curso de teología nos reconcilia con Dios. El único que nos reconcilia con Dios es el Señor Jesucristo. ¿Estás tú reconciliado con Dios? Porque antes eras enemigo de Dios, éramos enemigos completamente de Dios, estábamos en transgresiones, delitos y pecados. Pero ahora, si tú has creído en Jesucristo y has nacido de nuevo, estás reconciliado con Dios. Tienes acceso a la presencia del Dios Todopoderoso. ¿Vas a su presencia todos los días? A muchos nos cuesta trabajo todavía orar 45 minutos seguidos. Ahorita a la hora de la oración con los hermanos Hugo y Merit, nos aventamos una media hora muy deliciosa de oración. Pero unos saben, nos cuesta trabajo porque somos carne y no entendemos que ya fuimos reconciliados con Dios. Tenemos que aprender a orar. Es una disciplina la oración y es un privilegio, hermanos. Y podemos estar media hora, 1 hora, 3 horas, un día completo de ayuno y de oración. Es lo mejor que podemos hacer. Aquellos que están reconciliados con Dios, abran su Biblia en 2 Corintios 5, versículo 18 en adelante. 2 Corintios 5, 18 en adelante. Si realmente estás reconciliado con Dios, eso quiere decir que estás lleno del Espíritu Santo, que buscas a Dios constantemente y que procuras predicar el evangelio de la reconciliación para que otros también sean reconciliados. Vamos a leerlo, 2 Corintios 5, del 18 al 21. ¿Qué dice? Léanlo conmigo. Bueno, desde el 17, que es un versículo hermoso, dice 2 Corintios 5, 17 en voz alta: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dile a la persona a tu lado: Dios te dio el ministerio de la reconciliación. ¿De qué ministerio soy, hermano? ¿En qué ministerio podré servir? En edecanes, en seguridad, en higiene. ¿Sabes que antes que esos ministerios que son más bien operativos, este es un ministerio dado por Dios que tú ya tienes? Es el ministerio de la reconciliación. Acuérdense, la palabra expiación implica un sacrificio para reconciliar dos partes. Eso es lo que significa cafar. Eso apréndanselo de memoria. Cuando escuchen expiación, no piensen en cubrir el pecado. Es una definición equivocada. Expiación es sacrificio con derramamiento de sangre para reconciliar a la parte ofendida y a la parte ofensora. ¿Y quién hizo ese sacrificio? Lo estamos viendo aquí. Cristo. Versículo 19. ¿Cuál es el ministerio de la reconciliación? ¿De qué se trata? Verso 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando
consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros los creyentes la palabra de la reconciliación. Así que nosotros somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. A ver, rueguen, reconcíliate con Dios, dile a una persona. Como ensayo, ¿verdad? Reconcíliate con Dios. Te lo suplico, te lo ruego. Nuestra predicación cuando compartimos el evangelio, hermanos, tenemos que terminar así el mensaje. Ya que anunciaste el evangelio, ya les hablaste del pecado, de la gravedad del pecado, de que Dios fue ofendido, de que Cristo vino a ofrecerse como sacrificio expiatorio, etcétera, etcétera. Y al final tienes que rogar, ¿sí? Te ruego, te suplico, reconcíliate con Dios, porque eres enemigo de Dios. Es una urgencia muy grande este llamamiento. Ese es el ministerio de la reconciliación. No sé si tú sabías, pero eres embajador o embajadora. Sí, hay personas muy importantes en la diplomacia. El embajador de México en Estados Unidos, ¿no? El embajador de Francia en México. El embajador de Inglaterra, ¿no? en Canadá. Y son gentes muy importantes que van y representan su país en otra cultura. Y llevan la bandera de su país, la cultura de su país, para tener buenos tratos con el país a donde ellos viven. De la misma manera, nosotros somos extranjeros. Nosotros no somos de aquí, hermanos. Somos extranjeros, somos embajadores. Fuimos enviados por el Rey de Reyes como embajadores para representar su reino y decirle a las personas que viven aquí, que no lo conocen: por favor, te lo suplico, reconcíliate con Dios. Versículo 21, que dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esta es la tercera profecía. Regresamos a Daniel, a nuestras 6 profecías, ya explicamos 3. Terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Estas 3 primeras profecías se han cumplido parcialmente hasta el día de hoy, porque cualquiera que se acerque a Cristo deja atrás la prevaricación, el pecado, y Cristo ha expiado la iniquidad de esa persona que le ha entregado su vida. Ahora voy a explicar muy rápidamente las últimas 3 profecías. La 4, 5 y 6 son profecías que se cumplirán en el reino milenial de Jesucristo totalmente. Las primeras 3 se han cumplido parcialmente y se cumplirán totalmente en el milenio, y las últimas 3 se cumplirán hasta que Jesucristo regrese y establezca su reino. Profecía número 4, versículo 24, dice: para traer la justicia perdurable. ¿Ya lo viste? Esa es la número 4. Para traer justicia perdurable. Esta palabra justicia, tzedek, en hebreo, S-E-D-E-Q, con acento en la primera E. Tzedek describe el cumplimiento absoluto de las leyes de Dios. Significa también rectitud total o completa. Entonces, esta justicia perfecta y perdurable no ocurre actualmente en el mundo, no está establecida. Hoy en la mañana estaba escuchando que secuestraron a 2 luchadores de los derechos humanos de las minas allá en el estado de Michoacán. Iban rumbo a Colima y unos maleantes los sacaron de su camioneta y están totalmente desaparecidos, secuestrados. Y por todas partes vemos asaltos, robos, secuestros, impunidad, corrupción, no solo en México, en todo el mundo. Es un mundo podrido, injusto. Pero cuando regrese el Mesías, profecía número 4, traerá justicia ¿qué? Perdurable, es decir, para siempre. Vean esta profecía en Jeremías capítulo 23, porque los profetas también hablaron de esto, el profeta Jeremías, Isaías, Ezequiel. Vamos a ver un ejemplo aquí en Jeremías 23, versículo 5 y 6. Jeremías 23, 5 y 6 dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo. Vendrán días en que de la simiente del rey David saldrá un renuevo. ¿De qué renuevo está hablando Jeremías? De Cristo. Y dice: y reinará como rey. ¿Cristo está reinando actualmente en el planeta Tierra, hermanos? ¿Físicamente? No, esto no se ha cumplido.
reinará como rey, el cual será dichoso, hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán. ¿Cómo se va a llamar este Rey de Reyes? Jehová, justicia nuestra. Él establecerá un gobierno teocrático, perfecto, que durará 1000 años. El rey David será el primer ministro y su reino será un reino de rectitud y de justicia inflexibles. Ya no van a haber secuestros, robos, corrupción, asaltos, miedo en las calles. Ya no. Va a ser un reino maravilloso. Y tú y yo vamos a estar ahí. Digan amén, hermanos. Qué emoción, ¿verdad? Hoy salimos a la calle y cuídate, abusado, ¿no? No te vayan a poner un montachoques, ¿verdad? Que aquí en México es que cuando se te acerca un motociclista y te choca voluntariamente para que te bajes y ahí te asaltan. Hay muchas formas en las que te asaltan y te roban en todos lados. Aquí en México hay especialistas en eso. Pero cuando venga el Señor Jesucristo, las cosas van a cambiar. Vean Isaías 11, por favor. Esta es una de las profecías más claras y preciosas del reino justo del Mesías cuando Él regrese y establezca aquí su gobierno. Isaías 11, del 1 al 5, vamos a leerlo. Dice: saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Quién es Isaí, hermanos? El papá del rey David, ¿verdad? Como que lo cortaron, como que se cortó su familia, como si fuera un tronco cortado, casi seco. Así lo está viendo el profeta. Pero dice: saldrá un vástago de sus raíces. Va a retoñar ese árbol que está cortado. Versículo 2: reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. Versículo 3, pongan atención. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará, ¿cómo? Con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. En otras palabras, cuando Cristo regrese a gobernar, en su cinturón tendrá grabada la inscripción justicia. Justicia y fidelidad. Su gobierno se caracterizarán por la justicia y la fidelidad. Vamos a las últimas dos profecías porque se nos acabó el tiempo. La 5 es sellar la visión, ahí en el versículo 24. Sellar la visión. Esto quiere decir que cuando regrese el Mesías a establecer su reino, no se necesitará entonces más revelación y Dios restaurará completamente a la nación de Israel. ¿Sí? Cuando el Mesías regrese y establezca su reino en la tierra, se cumplirá el pacto abrámico, el pacto palestino, el pacto davídico y el nuevo pacto en su totalidad. Ya se sella la visión, se acaba la profecía temporalmente durante el reino milenial de Jesucristo. ¿Sí? Otras versiones dicen sellar la visión y la profecía. Entonces, esto es muy importante, hermanos, porque hay por ahí algunos que quieren añadirle a la Biblia, ¿verdad? Por ejemplo, la palabra griega exégesis es extraer, por eso es extraer de lo que ya está escrito conocimiento y sabiduría para mi vida. Pero unos no practican la exégesis, practican la inxégesis. Es decir, le quieren meter a la Biblia cosas nuevas y no están satisfechos como con lo que dice la Biblia y quieren meterle profecías nuevas y revelaciones nuevas, y a mí Dios me dijo esto y a ti Dios te dijo otra cosa, y quieren añadirle a la Biblia nueva revelación. Esto no es posible. La Biblia ya está sellada, está cerrada. No quieras buscarle más cosas, no quieras leer entre líneas, no quieras inventar nuevas doctrinas. Aquí está todo. Y esto perdurará hasta el reino milenial de Jesucristo. Y la sexta y última profecía, en el versículo 24 hasta el final del 24, dice: y ungir al santo de los santos. ¿Sí? Esta es la última profecía, la número 6, que se nos da cuando Cristo regrese. El término ungir, apúntalo, Mashach, M-A-S-H-A-H,
Mashach es un verbo que aparece 140 veces en el Antiguo Testamento y siempre está relacionado con el ungimiento de los reyes, de los sacerdotes, de los profetas o del templo, de los muebles del templo, ¿sí? Entonces, el Santo de los Santos en esta profecía se refiere al lugar santísimo del templo. ¿Se acuerdan del templo? ¿Cuántas partes tenía el templo? 3. La primera era el patio exterior, afuera, donde estaba el lavacro de bronce, el altar del holocausto, ¿sí? Pero después ya venía el edificio en sí o la tienda de campaña en los tiempos de Moisés, y esa parte se dividía en 2. El lugar santo. ¿Qué muebles estaban en el lugar santo? A ver, aquí mis teólogos, ¿qué? La mesa de los panes de la proposición, la menorá o el candelabro de 7 velas y el altar del incienso. ¿Se acuerdan? Que estaba pegadito a la cortina. El altar del incienso estaba pegadito casi al lugar santísimo, porque ese altar representa las oraciones de los justos, ¿sí? Y después el tercer lugar, ¿cómo se llamaba? El lugar santísimo, que es justamente este. El lugar santísimo, en las Biblias en inglés se le llama The Holy of Holies. Aquí se tradujo el Santo de los Santos. Entonces, cuando tú leas en la Biblia el Santo de los Santos, o en una Biblia King James o inglesa, The Holy of Holies, se está refiriendo al lugar santísimo, la zona más santa y sagrada del templo o del tabernáculo. ¿Y qué mueble estaba ahí? El arca del pacto. Y cuando el sacerdote entraba, ungía los muebles y después entraba al Santo de los Santos una vez al año, al lugar santísimo, y ungía, ¿verdad?, con sangre el arca del testimonio. Entonces, eso se va a volver a repetir cuando regrese el Señor Jesucristo. Esa es la 6ª profecía. Cuando Cristo regrese, se va a volver a ungir al Santo de los Santos. En otras palabras, se va a construir un templo futuro que todavía no existe y que no es el templo del anticristo, ¿sí? Porque acuérdense que cuando el anticristo surja se va a construir un templo en la ciudad de Jerusalén, va a entrar el anticristo y lo va a profanar, pero después todo eso va a ser destruido. Cristo regresa después de eso y establece su reino milenial y se construye un nuevo templo, se llama el templo milenial. Apúntalo. ¿Y dónde está eso en la Biblia, pastor? Ezequiel, capítulo 40, 41, 42, hasta el 48. En Ezequiel capítulo 40 hasta el capítulo 48 se describe con todo detalle la construcción y las medidas de este nuevo templo milenial, y ahí en ese templo se ungirá al Santo de los Santos. Entonces, en resumen, hermanos, terminamos. Las 3 primeras promesas se cumplirán parcialmente o se cumplen actualmente de forma parcial con la primera venida de Cristo y se cumplirán a plenitud en su regreso. Y las últimas 3 promesas o profecías se cumplirán en la segunda venida del Señor Jesucristo. ¿Le entendieron? A ver si es cierto. ¿Cuál fue la primera profecía? Terminar la prevaricación. ¿Cuál fue la segunda? Poner fin al pecado. ¿Cuál fue la tercera profecía que se ha cumplido parcialmente? Expiar la iniquidad. ¿Quién hizo expiación por nosotros? Cristo. ¿Qué significa la palabra expiación? Kafar. Reconciliar a 2 partes a través de un sacrificio con derramamiento de sangre. Eso lo hizo Cristo en la cruz. ¿Cuál fue la cuarta profecía? Traer justicia para siempre. Número 5. ¿Cuál fue la 5? Sellar la visión. Y la 6ª y última profecía, ungir al Santo de los Santos. Todo esto son profecías futuras y estamos esperando su cumplimiento muy pronto. ¿No están emocionados por eso? El Señor ya está a punto de regresar. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por este estudio de profecía del libro de Daniel. Cada versículo es precioso, es profundo y es hermoso, Señor. Te damos gracias porque tú nos has hablado, Señor, a través de este estudio. Levantamos nuestras manos a ti, Señor, y te agradecemos, Señor, porque tú enviaste a tu Hijo Jesucristo para terminar con nuestra rebeldía, con nuestro corazón pecaminoso, para poner fin al pecado y para expiar nuestra iniquidad. Gracias, Señor Jesucristo, por este regalo tan grande que nos has dado
a través de tu muerte y tu resurrección en la cruz. Y si hay alguna persona que no conoce al Señor Jesucristo, yo quiero suplicarte en este momento. Te suplico, reconcíliate con Dios. Todavía estás a tiempo de reconciliarte. Entrégale tu vida. Ninguna religión ni filosofía puede salvarte. Tú eres enemigo de Dios y necesitas ser reconciliado con Él a través del sacrificio en la cruz. Cristo en esa cruz llevó tus pecados, sufrió todo lo que tú tenías que sufrir por tus pecados. Los clavos que le pusieron a Él eran para ti, la corona de espinas que le pusieron en su cabeza era para ti, y los golpes que le dieron eran para ti y para mí por nuestros pecados. Pero Él los llevó en tu lugar. ¿Estarías dispuesto a recibir a Cristo como tu Salvador, a entregarte completamente a Él y a seguirlo como discípulo? Te suplico, reconcíliate con Dios. Si tú quieres reconciliarte con Él esta mañana, cierra tus ojos y vamos a hacer esta oración. Dile estas palabras: Señor Jesucristo, en este momento te entrego mi corazón. Reconozco que hay mucha maldad dentro de mí, que hay mucho pecado, transgresión, iniquidad. Te pido perdón por todo eso. Te suplico que me concedas el milagro del arrepentimiento, y en este momento te entrego mi corazón, Señor. Te entrego toda mi vida, Señor. Quiero reconciliarme contigo, Señor. Te reconozco como el Mesías, como mi Señor y mi Salvador. Yo creo que moriste por mis pecados, que resucitaste el tercer día y que en este instante entras a mi corazón. Aquí estoy, Señor. Te recibo como Señor y Salvador en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, te invito a que comiences a seguir al Señor Jesucristo como discípulo, que lo ames, que ores todos los días, que leas la palabra de Dios. Aquí están las instrucciones de Dios para tu vida. Que dejes atrás el pecado, la iniquidad, la rebeldía y comiences a vivir una vida que le agrade y le sirva para siempre. Nos vemos la próxima semana, donde ya vamos a iniciar en forma con la profecía de las 70 semanas de Daniel. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.